giro creo a toda un poco a lo siguiente. Las anteriores puesto que lo que vamos a hacer es analizar en distintos creadores plásticos y artísticos o en distintas creaciones cómo se ha manifestado ese cuestionamiento que nosotros reconocemos con la estructura neoliberal. Tomamos la mesa con Doña Fernández Caballero, que es profesora de esta facultad, del Departamento de Filosofía y Sociedad, Javier Ortiz Chávez, que es profesor de la Red Juan Carlos, y que es investigador de numerosos proyectos internacionales, comisario de exposiciones y autor de numerosas publicaciones, que voy a detallar. Mario Picaíno, a su lado, presento ya para luego no hacer parón y temas en es investigadora en Spanish Society de Nueva York, en el de la UAM y también en la Stanford University, en la Universidad de Nueva, editora de La Mujer de las Artes. También escribe cine en la revista Fila 7 y el último, pero no por eso menos importante, Manuel Fontana del Campo, que se nos ha escondido por ahí en el público, que es doctor en filosofía, publicando numerosos textos sobre estética y teoría de las artes, traducciones, organizando numerosas exposiciones de arte moderno y contemporáneo y además es director de exposiciones de la Fundación Juan March. Y vamos a seguir cada uno en esta línea. Yo empezaré más que nada con una cosa que es previa realmente al neoliberalismo, ¿no? Se iniciaría en los 70. Y a hablar de cómo han sido esas manifestaciones, especialmente en el comparto de la nueva realidad que se va a generar. La creación del hombre consumidor, el consumo de masas y cómo eso va a ser manifestado, reconocido o reflejado, ¿no? Cuestionado a veces, ¿no? en creaciones plásticas. Esa llamada sociedad de consumo aparece, la producción de bienes es activada previamente, ¿no? Dentro del proceso capitalista con el taylorismo, el fordismo, que revela que era más fácil fabricar los productos que venderlos. Y el esfuerzo empresarial se va a desplazar hacia su comercialización. En los años 70 empezaría la época del neoliberalismo, que incorpora otros factores en mayor importancia: la supremacía de lo financiero, los salarios de subsistencia, el dominio del mercado sobre el Estado, ideas básicas que ya conocen y que tratan los teóricos de las premisas del neoliberalismo. Detrás de todo este proceso está la necesidad de que exista un ser consumidor, algo que ha sido ya discutido, ¿no? En otras sesiones, que además vaya siendo cada vez más consumidor, por lo que vamos a definir este hecho o estos hechos a través de las manifestaciones artísticas, ¿no? Que preceden directamente al neoliberalismo. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la producción cobra gran importancia. Era necesario que hubiese crear consumidores, hombres y mujeres que necesitasen consumir más, porque las exigencias del propio desarrollo capitalista llevaron a una situación en que la demanda del consumidor debía ser mucho mayor. Además, empiezan a aparecer espacios publicitarios, marketing digital, mejora de las telecomunicaciones y se crean en el sujeto nuevas necesidades ascendentes inexistentes que facilitan la adquisición de bienes y servicios por parte de la sociedad, ¿no? Va a ser el fenómeno de la publicidad con los medios disponibles entonces. Claro, esos medios disponibles entonces serán carteles, anuncios, medios de productividad técnica del momento, prensa, radio y televisión. Como resultado se va a pasar progresivamente de un consumo racional en el que el mercado se realiza dando la máxima importancia a características intrínsecas de un producto a un consumo sugestionado que derivaría en el consumo impulsivo-compulsivo. Por tanto, se empieza a desarrollar el consumismo fuerte que se ha sobredimensionado en la actualidad, aunque esto también tenga sus cuestionamientos, y que va a tener su razón de ser en el deseo de posesión y acumulación de cosas no solo necesarias o que mejoran la calidad de vida del sujeto, y que va a afectar no solo a los consumidores más activos, sino que se extiende a toda la población en general. Yo explico estos dos conceptos muy someramente, no estoy profundizando en ellos, simplemente porque se van a reflejar en las manifestaciones plásticas que vamos a ver después. Entonces, el factor consumo es uno y la publicidad como incentivo del consumo es otro, ¿no? El consumismo, por ejemplo, ¿no? de los años 20 en los Estados Unidos
caracteriza por la ostentación, la inconsciencia, los excesos, y una parte importante de la población empieza a disfrutar de unos bienes que hoy consideraríamos básicos, como la propiedad de una casa y todo lo necesario para ocuparla. La revolución del hogar llega también a la calle, ¿no? Es cuando Ford, y todo el Fordismo, ¿no? Desarrolla el T-Model, estuvo a punto de vender 9 millones de coches inventados específicamente, o de los primeros para la clase media. La difusión en otros sectores de las innovaciones técnicas y de gestión de Ford abarcan la elaboración y el precio de miles de productos que nada tenían que ver con la automoción. Y, por ejemplo, se produce una gran revolución en la alimentación y empieza a haber una gran cantidad, ¿no?, de frutas envasadas, frutas y alimentos, ¿no?, de alimentación envasada. Por eso, cuando Warhol pinta las uvas Campbell, ¿no?, esas latas, ¿no?, en los 60, esas series, está reflejando, ¿no?, una de las revoluciones gastronómicas de la historia. Y la misma que refleja otros cambios sociales, como la urbanización, ascenso de clases medias, sociedad civil, grupos de presión de debate, etc., ¿no? La publicidad se profesionaliza y emerge como un sector millonario. Nos encontramos en los árboles de lo que va a ser el marketing moderno. El modelo de bienestar que se publicita se va a imponer en la sociedad, que se basa cada vez más en la posesión y acumulación de bienes. Las personas consumen bienes y servicios con el objeto de satisfacer necesidades superfluas o creadas artificialmente. Las compañías fabrican productos de baja calidad para que se descarten y reemplacen rápidamente. La publicidad se encarga de crear la necesidad y el deseo creciente de bienes. Manifestaciones artísticas las tenemos muy concretas, ¿no?, en el pop art, parte del consumo, que en el año 63 se celebró la exposición Six Painters and the Object, ¿no?, en el Guggenheim de Nueva York, y ahí recoge la obra de 6 artistas, Indine, Jasper Johns, Eisenstein, Rauschenberg, Rosenquist y Andy Warhol, que presentan obras con una característica común: el uso de objetos sacados de los medios de comunicación y del contexto urbano, banderas, fotografías de periódicos, revistas, etc. Al estudiar esa exposición presenta, ¿no?, una nueva realidad que antecede al pop art ya en los años 20, que son los trabajos de Stuart Davis, las Tobacco Still Lifes, en las que introducía en los collages de carácter budista envoltorios de paquetes de tabaco. La presencia de estos emblemas va a ser para muchos críticos el verdadero tema del pop, anticipando varias décadas de las latas de sopas Campbell de Warhol, ¿no? En el verano del 62, Warhol presenta en la Tate Gallery las primeras pinturas serigrafiadas de las latas Campbell y va a dejar muy claro cuál va a ser su vocabulario artístico, un vocabulario que va unido, ¿no?, a este tipo de sociedad, consumo, publicidad y los cambios que se están viviendo. Tenemos, por ejemplo, la caja de cerillas ampliada en Close Combat Before Striking, con el logo de Coca-Cola, las cajas de tomate ketchup o la caja brillo, ¿no? Con estos ejemplos nos encontramos con una serie de manifestaciones artísticas que constituirían no un hecho puntual, sino toda una corriente artística que pone de manifiesto los nuevos valores de esta sociedad de consumo generada en las distintas fases del capitalismo y desarrollada en paralelo al fenómeno económico y de mercado. El arte pop presenta una forma de ver y tratar el arte y la obra más global y social, o sea, no para pocos, sino para todos, ¿no?, popular, al utilizar imágenes populares en oposición a una cultura más elitista, además de resaltar el aspecto banal o kitsch del elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. Se podría considerar incluso un precursor del arte postmoderno. A partir del arte pop se va a producir también una reelaboración de los géneros. Y aquí tenemos, tengo estos dos ejemplos, quizás os ponga alguno más, pero yo no me quiero exceder en el tiempo porque ya es la segunda ronda y es muy larga y estoy sintetizando muchas cosas. Pero el famoso mito de Narciso, tan tratado ya y mencionado, el Narciso por Boris Groys, el Narciso, en fin, lo tenemos también en esta obra de Liechtenstein, ¿no? Fijaos que es el Narciso de Caravaggio y esta viñeta, ¿no?, puede ser una historieta de Donald, donde Donald dice que ha pillado uno gordo mientras se está contemplando
sí mismo reflejado en el agua y a la vez se ha pillado a sí mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene esta lectura interesante. Igualmente, esta otra obra, ¿no?, de Alain Jacquet, que hace también una relectura serigrafiada del Desayuno en la hierba de Manet, pero llevará también ya a una sociedad más opulenta o media de los años 60, ¿no? En palabras de Juan Antonio Ramírez, el pop puso en marcha numerosos mecanismos de transmutación mediante los cuales logró que los objetos presentados parecieran representados y viceversa. Ante esto nos vamos a ir encontrando con un planteamiento de una nueva realidad, ¿no? Con la perspectiva que del paso del tiempo son interesantes los estudios realizados por Jean Baudrillard, por ejemplo, sobre temas como simulación, seducción e hiperrealidad. Cuando hizo la gira de presentación en el año 81 de Simulations, muchas personas, muchos artistas se relacionaron con él y en apenas 2 años conocían a la perfección sus teorías y trabajaban basándose en ellas, ¿no? Baudrillard abordó, yo no voy a entrar, solo los menciono, los problemas de la publicidad en relación al objeto en su libro El sistema de los objetos, y también donde tiene la publicidad como un elemento ambiguo, ya que es el discurso del objeto, pero a su vez objeto en sí mismo, en la sociedad de consumo, donde abarca el tema de la publicidad, o para una crítica de la economía del signo, donde establece una vinculación entre objeto y signo. Los objetos se transformarán en iconos, en símbolos de la propia sociedad, perdiendo así su valor en función del nombre de la propia iconografía, para ser más atractivo ante el consumidor. Este problema lo sigue tratando en la transparencia del mal. Los objetos, sintetizando, ¿no?, estas ideas que desarrollan sus obras, forman parte de la crítica de Baudrillard porque son estos los que confieren su carácter a la sociedad de consumo a partir de la obsolescencia acelerada, es decir, consumo compulsivo de productos que ni siquiera necesitamos, pero que tenemos que renovar antes de que queden obsoletos. Baudrillard entiende a los objetos como los seductores de la sociedad, culpables del consumismo, partícipes del simulacro y de la cultura de masas, y critica a la sociedad en términos de cultura de masas, ¿no? En el intercambio simbólico y la muerte es donde introduce esas nociones de hiperrealidad y simulacro. Para el filósofo francés, en el mundo actual la realidad ha sido sustituida por una realidad virtual en la que los referentes reales no existen y solo tenemos la ilusión de su existencia. El simulacro se debe entender como un nuevo mapa fotográfico que nosotros percibimos falsamente como la realidad, cuando lo real ya no existe o cuando al menos hemos dejado de percibirlo. En esto se basa en la noción, ¿no?, del mapa topográfico del cuento de Borges, que hemos usado el fragmento, ¿no?, como que lo conocéis todos, para el rigor de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, los límites que separan realidad y representación quedan cuestionados hasta el punto de que ya no somos capaces de separar la representación de aquello que busca representar, es decir, de lo que denominamos realidad. Así las cosas, lo representado ya no es una copia de la realidad como ocurría antaño, sino que la antecede y la define. En el mundo que vivimos, el simulacro ha sustituido a la realidad y asegura, ¿no?, Baudrillard, que los receptores de la hiperrealidad desempeñan un papel pasivo. Los simulacros son esos elementos que hacen emerger un modelo virtual por encima del real. Este modelo virtual, constituido por la sucesión de simulacros, llega a suplantar a la realidad, dando lugar a la hiperrealidad. Y coger esta imagen que quizás os dirá o no os dirá, pero pensar que es una calle para nosotros súper común, que constituye quizás nuestra realidad cotidiana, ¿no?, pero que está cargada de símbolos, que no tienen un referente real detrás, ¿no?, pero que para nosotros son completamente familiares. Si trajésemos a alguien que vive, no sé, en la selva o en un mundo rural completamente aislado de medios de comunicación o publicidad, llegaría ahí y se sentiría perdido. Es todo esto, ¿no?, no entendería nada o demasiado. Lo característico del concepto de simulacro es que este aparece para cuestionar la noción de representación que se venía elaborando desde el Renacimiento, que provoca la desaparición de originales o ejemplares
particulares únicos a los que Benjamin denominaba dotados de aura, donde todo es simulacro solo puede deslizarse entre un universo de relaciones simbólicas y reconocer los diferentes grados de falsificación de un original sustantivo. Una muestra de ello son también los trabajos de Warhol que hemos venido citando, que tampoco tienen ese otro referente detrás, ¿no? Entonces, no es necesario que subrayar el valor simbólico, sino que este suprime toda referencia a un mundo distinto del creado por el intercambio simbólico. El Pop-Art nos pone de manifiesto el universo de símbolos en el que vivimos inmersos. Aparentemente, la minuciosidad de la representación en el hiperrealismo, la aparentemente exacta reproducción del modelo, parece ser lo contrario. Por lo que está haciendo el hiperrealismo, lo que está haciendo el hiperrealismo con esa reproducción minuciosa es que ese modelo que nos presenta, calles, ciudades, frutas, exactamente reproducidas, tampoco son reales. Es el mundo humano tecnificado en el que vive el individuo, el mundo de símbolos de la publicidad que lo ha ido alejando de la naturaleza a la que pertenece por origen, ¿no? En la sociedad de consumo, la obra queda reducida a un signo cuya reiteración pone fin a lo que el signo originariamente designaba. Es por tanto la reiteración de la misma imagen una y otra vez en contextos diversos y reticulados lo que volatiliza la realidad. Yo aquí he traído esta serigrafía de Warhol, de las pocas que voy a comentar, las fritas y demás, donde aparecen dos actrices, supongo que conocidas a pesar de muchos de vosotros, una Elizabeth Taylor, otra Marilyn Monroe, ¿no? Donde la reiteración de la imagen a través del cine, el mito creado en el cine, no responde tampoco a la realidad. Marilyn era Norma Mortensen y esa Norma Mortensen desaparece, ¿no? Para crear un producto que va a ser el que vende, el que se va a representar y presentar a lo largo de todo el mundo, que va a generar dinero, pero que va a acabar con el elemento real que hay detrás, como bien sabemos todos, ¿no? Por tanto, lo que define al ser humano es el universo de símbolos por el que funciona, el de la falsificación, simulación y reproducción ilimitada, es decir, el simulacro donde ya se ha perdido toda referencia a cualquier abismo de realidad, ¿no? Y es la serigrafía uno de los ejemplos que nos lo muestra. Por tanto, ese es un mundo de hiperrealidad donde también, si tratamos de representar a la naturaleza, como se apuntaba antes, ¿no?, en la diapositiva de llena de carteles, lo que en realidad vemos no es la naturaleza en sí, sino que estamos moviéndonos también en una realidad que ha sido sustituida por una más real que era real. Y de este modo el arte también querrá pretender representarla en términos suprarreales, pero en verdad será un simulacro propio de la hiperrealidad. Fijaos que, bueno, yo hago una experiencia en clase, les digo a los alumnos que traigan o me envíen por correo un paisaje, una imagen de un paisaje. Normalmente siempre me envían pues, el campo, las ventanas, no sé qué, ¿no? Y yo en contrapartida les pongo una imagen de este tipo, porque digo, si este es nuestro paisaje cotidiano, ¿no? Es paisaje urbano, ¿no? Pero también para ahondar, ¿no?, en esta idea que venimos comentando, ¿no? Por tanto, bueno, pues esto es un mundo simbólico en el que vive, ¿no?, un individuo que nace y crece en la artificialidad surgida por la inmersión cada vez mayor en un mundo invadido por el desarrollo técnico y cada vez más alejado de la naturaleza, asimilando erróneamente este mundo y esta forma de vivir como la más real y la más propia del ser humano. Esto que se manifiesta claramente en las creaciones de Pop-Art, del realismo. También los llamados géneros de la gran historia del arte se rehacen con los símbolos de esta nueva sociedad, ¿no? Y
recogían la naturaleza muerta, ¿no? El cambio que se ve produciendo, el desnudo, ¿no? La forma distinta de tratar el desnudo en distintos géneros a lo largo de la historia del arte, o la propia pintura de historia, ¿no? En la que también se va produciendo cambio, ¿no? Bueno, por tanto, la función, o sea, de todo esto podemos comprobar, ¿no? Que es cada vez más complicado diferenciar una idea respaldada con datos empíricos de una pseudo-verdad fundada en noticias falsas, mitos no contrastados o sesgos cognitivos. La función más importante del signo, según el filósofo Baudrillard, es hacer desaparecer la realidad y enmascarar al mismo tiempo esa desaparición. El signo suplanta la propia realidad y a esto Baudrillard lo denomina surgimiento de la hiperrealidad y de ello la utopía, un lugar no existente en el que no encontramos ningún tipo de problema, ya sea de orden político o social. Los Estados Unidos han constituido para sí un mundo que es más real que real. Sus habitantes viven obsesionados con la perfección, con evitar el paso del tiempo, la objetivación del ser. La autenticidad ha sido reemplazada por la copia. Esos ejemplos, ¿no? Y la autenticidad ha sido reemplazada por la copia, pero este fenómeno se ha extendido al conjunto del mundo occidental y se alza como modelo deseado por países en vías de desarrollo y en aquellos en los que dejaron el régimen comunista en décadas recientes como modelo a alcanzar. Esto experimentado, ¿no? Directamente. Cuando ya expone cómo la masa, la sociedad, es incapaz de resistirse a la manipulación de los medios, pero esa masa no asume ni cree que los medios opriman y por tanto se mantiene pasiva y acepta la propia manipulación como algo lícito. En su crítica a la sociedad estadounidense, Baudrillard la muestra como un nivel cultural que arrastra al resto del mundo a través de los medios, televisión, cine, todo lo que esto, ¿no? Y que no permite discernir lo real de lo no real o de lo simulado. En su obra propone unas estrategias fatales como medio para resistirnos a la simulación y a la hiperrealidad, como medio para salvarnos de la fragmentación de nuestro propio ser y poder ser capaces de establecer una diferencia entre realidad y simulacro. Bueno, esta es un poco la introducción previa, un breve largo, ¿no? Con el tiempo, para que ahora ya las siguientes ponencias, ¿no? Entren directamente en los años 80, Margaret Thatcher y manifestaciones artísticas en ese periodo, ya más adelante con Francis Alix y ya por último Manuel Fontana. Que es un cuadro, un retrato de Margaret Thatcher por el marxista alemán Hans Haeckel y intentar hacer un pequeño ejercicio de iconología brevemente. El cuadro es este, es un cuadro del año 83-84 que es un óleo sobre lienzo. Hans Haeckel es un artista conceptual
que ha hecho un montón de obras de diferente tipo, de estética conceptual, ¿no? Que tienen que ver a veces con cuestiones políticas muy directamente. En este caso, el ejercicio conceptual consiste en usar un medio completamente anacrónico y hacer una pintura en un estilo completamente clásico, que aparentemente es convencional, pero que contiene muchos elementos interesantes y críticos, y es de la que, bueno, se podría hablar de más cosas, pero voy a hablar específicamente de esta obra. El título que he escogido es La caja de Pandora, porque creo que de eso va esta obra, y porque me sirve para introducir un poco de qué va este planteamiento. Lo que voy a hacer es un ejercicio de iconología, o de iconografía, no sé, de estas diferencias académicas, en la línea de los estudios fundacionales, ¿no? de la iconología del siglo XX, por ejemplo, este libro de Lipanowski, que trata específicamente, es uno de los últimos libros, ¿no? de Lipanowski, el fundador de este método iconológico, donde se trataba de realizar las obras de arte no como historia de las formas, sino como historia de los contenidos, ¿no? Donde intentas analizar también pues, ese tipo de contenidos convencionales, iconográficos, tradicionales, que dan lugar como a un intento de averiguar el contenido esencial, donde prima más los contenidos que las formas, y que él aplicó en este que es uno de sus últimos libros, exactamente al mito de Pandora, empezando en el mundo clásico, en el mundo griego, y acabando en la última gran eclosión de Pandoras que aparecen por todas partes en la pintura victoriana, que es exactamente lo que plantea este cuadro de Haskell. Entonces tenemos a Pandora y tenemos este intento de analizar una obra de arte desde el punto de vista del contenido. Esto es así porque el cuadro de Franz Haeckel tiene muchos elementos simbólicos, muchos elementos que aluden al pasado y al presente de la realidad del personaje que retrata, y su elemento esencial es evidentemente el retrato de la primera ministra británica Margaret Thatcher, que había accedido al cargo unos pocos años antes, a finales de los años 70, y que está sentada sobre esta silla junto a una mesa que contiene precisamente una escultura que se llama Pandora, que está albergada en el Victorian Albert Museum de Londres, que es de 1891, y que contiene eso que podría ser el contenido esencial, ¿no? de este cuadro. Este mito clásico que habla de una mujer que después de que, creada por los dioses, después de que Prometeo hubiera regalado a los hombres el don del fuego, pues ella es enviada como una especie de maldición para la humanidad, con esa famosa caja que abre y que contiene todos los males y que esparce por el mundo de ese modo tremendo, y que al final cierra y solamente queda una cosa, que es la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, que podría ser el otro título de esta charla, ¿no? Aquí tenemos a Margaret Thatcher con Pandora, o Margaret Thatcher como Pandora, que podría ser un poco el contenido de lo que trata este caso. Y esto va exactamente, no de cualquier tipo de representación de Pandora, sino de una Pandora victoriana que se conserva en el Museo de Montevideo y Alberto, que nos vincula pues, a ese periodo fundacional del liberalismo, que es el siglo XIX británico, ¿no? con el periodo de auge, ¿no? del imperio, del mecenazgo, de muchas cosas en el Reino Unido. ¿No? Esta es Pandora, otra Pandora victoriana, última Mare Express, la esperanza es lo último que se pierde, pone la caja aquí, ¿no? en esa Pandora de Rossetti. Hay muchísimas y este es el final del libro de Pandora, ¿no? La apertura de todos los males y la esperanza como lo último que se pierde. Claro, esto nos lleva a un argumento que está muy presente desde el comienzo del gobierno de Margaret Thatcher, que es si Margaret Thatcher realmente es la reencarnación de los valores victorianos, ¿no? Valores victorianos de austeridad, amor al trabajo, cumplimiento del deber, individualismo, la sociedad no existe, cada uno debe ser emprendedor y solucionar las cosas por sí mismo, etcétera, etcétera. Que es algo que se plantea en el mundo académico. He traído aquí este
ensayo de 2007, ¿no? Los victorianos en la ventana trasera, en la ventana del espejo retrovisor, ¿no? como algo que vuelve a aparecer constantemente en esta historia económica e intelectual del Reino Unido, pero es algo que aparecía ya en el debate público, nada más en los momentos del auge público de Margaret Thatcher, ¿no? Que aparece aquí como Disraeli, ¿no? El primer ministro victoriano de los comienzos del reinado, y ella vuelve a aparecer aquí como esa reencarnación de ese tipo de valores liberales, ¿no? De manera que escoger una Pandora victoriana es algo especialmente interesante y oportuno en el caso de Hans Haeckel, que no solamente escoge a Pandora como ese elemento que nos puede vincular con ese mundo fundacional, ¿no? de la Inglaterra victoriana, liberal, económicamente abierta, entregada al progreso, etcétera, etcétera, sino que también aparece en otros muchos detalles, ¿no? El cuadro de Hans Haeckel es un cuadro claramente victoriano, desde su estética, desde su marco, ¿no? O sea, hay muchísimos cuadros, se puede recoger uno a la Tate buscando cuadros de este tipo, ¿no? Donde aparecen constantemente este tipo de marcos, a veces también vinculados a los mitos clásicos, ¿no? que se tratan tantas veces en la pintura de la época y que aparecen en forma de parodia o de reapropiación o de reinterpretación a comienzos de los años 80. Y la referencia más explícita es esta, que es la propia silla, donde Margaret Thatcher aparece sentada, que en realidad obviamente no es una silla que tuviera Margaret Thatcher en casa, sino que es una silla que se conserva en el Victorian Albert Museum de Londres, que contiene un retrato de la propia reina Victoria. Entonces la cosa es bastante explícita, porque aparece la reina Victoria, Margaret Thatcher y Pandora como los tres elementos, ¿no? Que articulan un poco esta representación áulica, paródica y postmoderna de Margaret Thatcher. Está hecha precisamente para una exposición que se celebraría en la Tate en el año 86, 87, me parece que es. O sea que esto se presentó en público en Londres prácticamente en estos años iba a decir determinado de Margaret Thatcher. Bueno, estos son algunos elementos así como de iconografía vinculada a ese mundo victoriano. En realidad, todo esto plantea esa cuestión, ¿no? De si Margaret Thatcher realmente es una reencarnación de ese mundo victoriano. Y en realidad lo que plantea también, creo, es una reflexión sobre la situación de las artes, la situación de la cultura en la propia Inglaterra de Margaret Thatcher. Porque lo que tenemos aquí es la silla victoriana, la primera ministra, Pandora, una serie de papeles que tienen su propio contenido, una cortina y una columna muy solemnes, ¿no? que dan ese contenido como áulico al cuadro, una biblioteca y un cameo, que son dos pequeños retratos en forma de plato que aparecen aquí atrás, que no sé si se ve bien aquí, no se ve nada, pero este retrato es la clave, ¿no? Es una especie de pequeña aparición de dos personajes secundarios que asoman la cabeza por ahí, que son los personajes clave de la política, de la no política artística del reinado del gobierno de Margaret Thatcher. Esos dos personajes son estos dos individuos que son Maurice y Charles Saatchi, que aparecen aquí en sus dos pequeños retratos y que son estos dos personajes que aparecen aquí. Que aparecen como estos dos pequeños retratos aquí atrás, que se puede ver que más o menos se parecen, este cuadro no tiene mucho detalle, y luego en diferentes lugares del cuadro hay como textos solemnes también en la línea victoriana que dan algunas indicaciones. En concreto, el texto que aparece aquí y que en la proyección no se ve nada porque es blanco sobre blanco, es una especie de texto de descripción solemne y decimonónica, se dice que Maurice y Charles Saatchi son miembros del comité de la Whitechapel Gallery y patronos del nuevo arte de la Tate Gallery. O sea, aparecen como dos personajes con una gran representación simbólica, con una gran importancia en la política cultural de esos años, ¿no? Miembros del patronato de la Whitechapel y de la Tate Gallery.
este sería un poco la situación. Este era el patronazgo antiguo, ¿no? Luis XIV, patrón de las artes liberales, ¿no? Y este es el nuevo patronazgo que propone Margaret Thatcher, que son Saatchi y Saatchi como patrones de las grandes instituciones artísticas de su momento. Esto es interesante porque el comienzo del gobierno de Thatcher coincide con un cambio de política cultural, que es lo que ella llamó la financiación plural, que básicamente de modo simple consistía en recortar muchísimo los presupuestos públicos. Algunas de las instituciones se quedaron francamente en una situación muy delicada durante los primeros gobiernos de Thatcher, y llevaron a un replanteamiento de la financiación de las artes en términos de lo que ella llamaba financiación plural, es decir, que las instituciones debían buscar sus propios medios de financiación en lugar de ser subvencionados por el Estado. ¿Qué sucede? Pues que esos nuevos patronos de las artes, que ya no es el gobierno, coincide con que son Saatchi y Saatchi, según dice el cuadro de Hans Hake. Saatchi y Saatchi son los publicistas que tenían una de las agencias de publicidad más importantes del Reino Unido en esos momentos, que precisamente son quienes habían hecho las campañas que llevaron a Thatcher al gobierno. Estas son las campañas del Partido Conservador del año 78, que tuvieron un gran éxito y que llevaron a Thatcher al gobierno del Reino Unido en el año 79, y que inmediatamente les llevaron también a ellos a su presencia en muchas instituciones públicas. Bueno, un cuadro como el de Hans Hake de comienzos de los años 80 ya aparecían como miembros del patronato de Whitechapel, Tate, etcétera, etcétera. El asunto es interesante porque se mezclan muchas cosas. En la Tate hay muchos datos aquí, yo no sé para resumirlos todos, tampoco tengo que ser un experto. Oye, yo estaba ahí en los manejes de la política británica de esos años, pero en la Tate en el año 82 se había hecho una exposición de Julian Schnabel, este artista bueno, en fin, expresionista que había hecho obras también con este tipo de técnicas, ¿no? De trencadís, ¿no? Con estos platos y cerámicas. ¿Qué pasa? Pues que precisamente en el cuadro de Hake los Saatchi y Saatchi aparecen representados en un plato, es una alusión implícita a esta presencia del trencadís en las obras de Julian Schnabel. Y precisamente la obra de la exposición de la Tate de comienzos de los años 80 se había hecho con unas cuantas obras de la colección de Saatchi, que era patrono del museo, al mismo tiempo que prestador de las obras, al mismo tiempo que coleccionista, y se producía ahí pues, un cruce de intereses que se llama conflicto de intereses, me parece, y que está aludido aquí de este modo velado, ¿no? A través de la representación de Saatchi y Saatchi como cerámicas en la parte superior del cuadro, que alude claramente a esta presencia de Julian Schnabel, ¿no? Claro, esto llevó a toda esa política de recortes, a toda esa presencia de determinados personajes, entre los que aquí se menciona sobre todo a Saatchi y Saatchi, en la política cultural del Reino Unido. Al mismo tiempo se produjeron este recorte de presupuestos en las instituciones. Esto llevó al tratamiento de determinadas campañas. Por ejemplo, casualmente el Museo de Victoria y Alberto, el Victoria and Albert Museum, empezó a hacer campañas de publicidad para conseguir recaudar fondos y conseguir sobrevivir en esta época. Esas campañas las llevaron a cabo Saatchi y Saatchi en ese momento, de tal manera que se empieza a cerrar una especie de círculo, ¿no? Donde paradójicamente la vuelta a los valores victorianos que propone o que se le atribuye a Thatcher coincide con la vuelta al individualismo, a la austeridad, al trabajo, etcétera, etcétera, pero pues también coincide con que esa política de patronazgo que había llevado a cabo el Reino Victoria y Alberto, que fueron los fundadores del Victoria and Albert Museum, que lleva precisamente su nombre, pues coincidió en el gobierno de Thatcher con esos recortes que coincidieron con el ascenso de una marca como Saatchi y Saatchi, que se encargó de hacer la publicidad del museo que había recortado el gobierno que ellos mismos habían montado. O sea, es una especie de mezcla de asuntos bastante curiosa y, en fin, turbia. Entonces aquí tenemos todas estas campañas de publicidad que hacen que Thatcher sea, en fin, una curiosa
heredera de la reina Victoria, ¿no? Que ha heredado una cierta parte, pero otras partes no. Bueno, el Victoria and Albert es un museo maravilloso, llegó a los extremos de tener que hacer exposiciones como esta, dedicada a las maravillas de la corona, los 40 años de servicio de la reina, con todos estos cuadros de perros, la carroza que hemos visto últimamente, la otra vez, la corona, etcétera, etcétera, y esta foto espectacular, ¿no? De ese simbolito de la reina Isabel II como gran parte de la campaña, ¿no? Entonces aquí, en fin, se empezaron a hacer este tipo de exposiciones quizá más, no sé, de reclamo que científicas y de las que uno podría esperar una institución de este campo, ¿no? Claro, esto se empieza a mezclar con muchas más cosas. El cuadro tiene muchísima información, no lo voy a decir toda. En el papel sobre la mesa indica que en el ejercicio logrado a 31 de marzo del 78, esta empresa, que en realidad es Saatchi Investments, vendió obras de arte por 380.319 libras esterlinas. Bueno, porque esto está liquidado, no sé por qué, pero empieza a dar como datos económicos de los beneficios, que es el título del cuadro, ¿no? Haciendo balance, de los beneficios que ha sacado las inversiones artísticas de Saatchi durante estos años, ¿no? Esto dio lugar a la nueva generación de artistas británicos, que ha sido muy conocida y muy celebrada, ¿no? En todo el mundo en estos últimos años, y que ha dado quizá nombre a esta época del arte británico, al mismo tiempo que era patrono de todas estas instituciones públicas y coleccionista. Saatchi empezó a promocionar a una determinada generación de artistas británicos que se conocería como la Young British Artists. Y la Royal Academy of Arts montó esta exposición famosísima, que es como el manifiesto de todo esto, llamada Sensation, en donde se presentaban los nuevos artistas británicos de la generación Saatchi, que es la que define la época. Este es el cartel, estas son las colas para esta exposición, que no era sensacionalista ni nada, y esta es la pieza más famosa de la exposición, que era el famoso tiburón de Adam Hirst, sobre la imposibilidad de la muerte en la mente de alguien vivo, que bueno, Hirst se había propuesto hacer desde su salida de las escuelas de arte, pero claro, no había conseguido financiación, y fue precisamente Saatchi quien decidió financiar el conseguir realizar este tiburón, que había que pescar, este tanque de formol, etcétera, etcétera. Todo ese proceso en esta obra tan conocida, tan provocadora, que se convirtió como en el icono, ¿no? De este nuevo arte británico. Esta es la obra, en una visión así como más neutral. Bueno, esta es otra versión de la obra, porque es que también es muy conocido, ¿no? El tiburón tuvo problemas técnicos y se pudrió un poco, entonces tuvo que reemplazado por otro tiburón nuevo, y entonces se planteó el problema conceptual de que si la obra era el tiburón o la obra era el concepto, y podías cambiar el tiburón todas las veces que quisieras, ese tipo de cuestiones que también asumía con bastante flexibilidad, y que acabó expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York durante unos cuantos años, con lo cual empezó a conseguir ese tipo de publicidad que Saatchi era capaz de conceder a cualquiera de sus artistas, ¿no? Bueno, el asunto generó muchas polémicas. Un grupo de personajes británicos dijo que un tiburón muerto no tiene por qué ser arte, y entonces intentaron vender este tiburón, que lo vendían, no me acuerdo, por 200.000 libras o algo así, diciendo pues si el tiburón de Adam Hirst se ha vendido por 1 millón de libras, pues te ahorras 800.000, entonces es un negocio bastante bueno si lo que quieres es tener un tiburón formado en tu casa. Evidentemente esto no funcionó, no vendieron ningún tiburón estos personajes, porque lo que se estaba generando aquí era una marca, que era Adam Hirst con Saatchi, con la mezcla de Adam Hirst con Saatchi, etc. Bueno, este es el tiburón en el Metropolitan, ya un poco arrugado, y esto es el famoso libro donde se cuenta la historia del tiburón, que al final salió en venta por $12 millones,
convirtiendo a Don Cristo en el artista joven, en el artista vivo más caro de la historia, donde se produce esa curiosa mezcla, ¿no?, que llama aquí, de la mezcla de la publicidad, la inversión, el arte nuevo, etcétera, etcétera, la provocación para conseguir generar pues, algunas de las obras más rentables de los últimos tiempos en el arte contemporáneo. Bueno, este es como el caso más famoso y más escandaloso, etcétera, de este nuevo arte británico. A finales de los años 90, esto ya se había convertido como un fenómeno digno de ser analizado y de dar nombre, según proponía el propio Saatchi, que es una exposición organizada por él mismo, donde se propone que el nuevo arte británico se debería llamar la década Saatchi, igual que, no sé, el siglo de Luis XIV, pues la década Saatchi sería esa propia década en la cual el mismo fue ocupado por el gobierno conservador y en su papel de patrono de diferentes instituciones, pues consiguió ocupar esta serie de artistas en esta década, marcada por su majestad la reina Isabel II y Margaret Thatcher como la que preside todos estos desmanejes del mundo del arte. O sea, los preside dejando hacerlo, dejando que el mercado fluya y que cada uno se ponga a su sitio según las posibilidades del talento o de la economía individual, ¿no? Bueno, esto dio lugar también a este tipo de libros o de autoafirmaciones, ¿no? También ya empezó a publicar libros sobre sí mismo y acabó fundando una galería, en fin, puede ser uno de los artistas mejor autopromocionados de la década, que quería estar en todas partes, con todo el mundo, uno a uno, siempre, para siempre y con todos. Una cosa impresionante, es un libro maravilloso. Donde se mezcla todo ese universo artístico, provocador y económico de Hirst. Y a finales de la década ya había el año 90, o sea, esto es una cosa increíble. O sea, la década Saatchi es el año 99, pues en el año 99 ya hay este tipo de libros que reflexionan sobre lo que está sucediendo en el arte británico de estos años, ¿no? Es un pequeño ensayo, super collector, una crítica de Charles Saatchi, donde se habla de todas estas cuestiones con mucho más detalle de lo que puedo hacer aquí y que es una referencia interesante para quien quiera ver esto. Otro libro del año 2003, o sea, todo esto es biografía de bastante pronto para ser un fenómeno de la década Saatchi, que sería la década de los 80s, 90s. Otro libro, la privatización de la cultura, ¿no? La intervención de las empresas en el mundo del arte desde la década de los 80, hecha por una mujer que estudió en la London School of Economics y que hizo su tesis sobre este tema, hablaba de esto. En la medida que la privatización del arte y la cultura ha desencadenado gran cantidad de iniciativas, no todas bienvenidas ni necesariamente positivas, que nadie en el mundo del arte, en particular en Gran Bretaña, podría haber previsto. Lo que ha sucedido no difiere mucho de haber abierto la caja de Pandora. O sea, me hacía gracia que el libro acaba precisamente con esta idea, ¿no?, de que lo que ha sucedido en estos años de recortes, apertura a este tipo de nuevos patronos de las artes es abrir la caja de Pandora, pero no obstante, por más beneficios que al final puedan perderse, quizá un consuelo quizá sea un consuelo saber que la esperanza no será uno de ellos. La esperanza es lo último que se tiene. Y aquí acabamos con Margaret Thatcher, Saatchi ahí arriba, con sus nuevas políticas artísticas, con sus nuevas iniciativas en el mercado artístico, con su referencia a los valores victorianos, en Pandora y en la silla de la reina Victoria, etcétera, etcétera, y con toda esa, no sé, con toda esa apertura de nuevas posibilidades de mecenazgo híbrido que llamaba ella, que ha generado toda esa situación de gran inestabilidad, o al menos ese es el mensaje que plantea Hans Haacke, haciendo balance de lo que ha sucedido en el arte británico desde que accedió Thatcher al poder, que en esa época era hace 4 años, o sea, es una cosa bastante reciente para esos años, pero que, en fin, han influido muchas de las cosas que estaban por ahí. Y nada más, muchas gracias.
muy bien. Yo también soy historiadora del arte y he estado aquí en la cafetería, o sea que este es mi alma mater, me hace muchísima ilusión estar aquí. Me parece de una generosidad y de una apertura de mente tremenda que la Facultad de Filosofía acoja a otros sectores, ojalá desde la otra orilla, la de los historiadores del arte, se haga esto también. Necesitamos el pensamiento para entender el arte contemporáneo y un pensamiento de rigor y la profundidad que he escuchado en los poquitos ratos que he podido estar y me ha perdido muchísimo. Bien, me corresponde a mí ahora abordar el tramo de la mesa, abordar el momento actual. Y por eso, bueno, pues he elegido a Francis Alix, que es un artista que ya tiene mucha presencia y muy consolidada en el panorama contemporáneo. Tiene obra, aunque estoy muy polémico, que salí antes en el coloquio, tiene obra en museos fundamentales como la Tate Modern, el MoMA, Reina Sofía. Y a mí me parecía interesantísimo porque es un artista complejo. Esto siempre da lugar a una profundización. Es un artista escurridizo, de difícil clasificación, quizá por el carácter transitorio de su obra, y porque esta obra está formada por procesos muy complejos, muchas veces fallidos, inacabados, muy estirados en el tiempo, y que además están amalgamados con obras de distintas naturalezas. Tiene pinturas pequeñas, tiene esculturas, tiene animación, tiene fotografías, tiene vídeos de sus intervenciones efímeras. O sea que todo esto bueno, puede ser interesante. Antes de introducirnos en su obra, creo que puede ayudar recordar esto que sabemos, que es un hombre entre dos aguas, entre dos mundos. Por un lado, él nace y se forma como arquitecto en Bélgica. Bueno, luego lo acabará en Venecia, pero es Europa al fin y al cabo. Por otro, él decide hacer de México, en concreto el centro histórico de la Ciudad de México, que es donde va a construir su acción, su país de acogida. Allí va a estar desde 1986. De esa primera impregnación belga, pues quedan algunos vestigios, como por ejemplo leves tintes surrealistas de la obra de Magritte. Y lo que es más importante, yo creo, es esa desmitificación del valor de la obra única del también belga Broctal, ¿no? Que imagina su Museo de las Águilas, bueno, imagina y lo lleva a consecución también. ¿Qué le ofrece México? Pues México le ofrece un reto, le da un contexto caótico, controvertido, inesperado, complejo, que él tiene que descifrar. Y ahí es donde se detona su trayectoria artística. Deja la arquitectura, empieza a pintar casas y luego ya se decide a intervenir en el tejido urbano. Alice, el hombre del camino, ¿no? El título de la escultura de Giacometti. La mayor parte de las propuestas de Alice, sobre todo en los primeros 15 años de su trayectoria, son los paseos urbanos. Algunos los han vinculado con la deriva situacionista, pero para él no iría por aquí, ¿no? Para él las caminatas son algo muy sencillo y además dice, tengo mucho tiempo libre y poco dinero y esto es bastante asequible, no es muy costoso ponerse a andar por las calles, siempre del centro histórico, que me permiten dialogar con el contexto y poner en marcha el proceso artístico. Por ejemplo, en Paradojas de la Praxis, él va a empujar un bloque de hielo hacia la nada durante 9 horas hasta que el bloque se convierte en un pequeño charco de agua, ¿no? Bien, esta acción que él subtitula a veces hacer algo no lleva a nada, sitúa ya lo ineficaz en el centro de la propuesta. Se inicia así su metodología de esfuerzo máximo, resultado mínimo, que se opone a esa máxima del capitalismo que defiende que esforzarse es lo que conduce al éxito individual. Aunque estos paseos se alejan de la productividad del mercado, al ser momentos en los que el artista está solo, nos parecía que perdíamos gramaje en la perspectiva social. Así que es muy importante a la hora de luchar contra el recluimiento
del artista y de todos en definitiva. Por eso, aunque estas caminatas son consideradas por la mayoría como el centro de su propuesta, vamos a abordar aquí, nos vamos a centrar en otro tipo de obras. Así que vamos allá, vamos a ver si socava o no socava el subjetivismo. Como ni Francis Alice ni los historiadores del arte han trabajado en su obra este aspecto, pues no nos ha quedado otro remedio que definir tres campos. No sé si son acertados, como luego en el coloquio pues también vosotros me ayudáis, ¿no? Porque seguramente haya mucho que pulir aquí. Bueno, esos tres campos en los que integrar sus aportaciones serían esparcir un rumor, desbancar el éxito y celebrar lo improductivo, que son tres líneas fundamentales en su trayectoria y que además tienen en común la colaboración. Todas colocan la cooperación en el epicentro de su aportación. Eso me di cuenta después, ¿no? Cuando pude configurar esto. Empezamos por esparcir un rumor. Aquí va a seguir el método que su amigo Cuauhtémoc Medina llama de acción-ficción, en el que se genera un rumor con el fin de activar la conciencia. En la obra Cuando la fe mueve montañas, en la que Alice tiene que contar con 500 voluntarios, la mayoría eran universitarios de Lima, que tienen que soportar un día de calor tremendo, una jornada muy larga además, para mover de sitio una duna. Es tremendo esto, ¿no? Bueno, este pequeño desplazamiento geológico, porque luego vieron que eran de unos pocos centímetros, los más optimistas decían que 10 centímetros, y otros decían, no, yo creo que ni siquiera se ha llegado a 2 centímetros. Bueno, pues claro, los que lo vivieron sintieron que estaban viviendo algo muy especial y se forjó la leyenda, la de haber vivido una situación completamente contraria a la lógica, que desafiaba la razón, por la que además no se obtenía ningún beneficio porque eran voluntarios, así que era un esfuerzo que no se iba a pagar. Dicho sea de paso, si el esfuerzo laboral no se monetiza, nos cargamos las bases del capitalismo. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se le ocurre a alguien? Bueno, pues él va a visitar durante la dictadura de Fujimori la zona de Ventanilla, que está en las afueras de Lima, donde debajo de esas dunas se habían construido unas barriadas de chabolas donde vivían emigrantes pobres y también refugiados políticos que vivían del enfrentamiento entre el gobierno y Sendero Luminoso. Y se da cuenta del desánimo que está impregnando a estas gentes, ¿no? Que estaban totalmente abatidas, ¿no? Bien, entonces ya arranca la acción, él tiene que convencer a esos estudiantes de que valía la pena hacer esta intervención aparentemente inútil, pero que era importante porque se iba a poner de manifiesto la importancia de la voluntad colectiva. De hecho, esta narrativa se ha infiltrado en la historia local, todavía se cuenta esto por allí, ¿no? Y hasta hoy, y queda inicialmente reflejado en los testimonios de los voluntarios, ¿no? Lo más importante es que este rumor consiguió cambiar la impresión que se tenía en ese momento de la imposibilidad del cambio. O sea, se dieron cuenta de que algo se podría hacer. Y esto es muy, muy importante en esta gente que estaba tan desanimada. Otras acciones semejantes, que no nos da tiempo a comentar, pero para mostrar que hay otras en este mismo entorno de esparcir un rumor, serían, por ejemplo, el puente y la continuación que se hace 2 años más tarde de no cruzarás el puente antes de llegar al río. En las dos colabora mucha gente, son proyectos utópicos y finalmente generan una historia. Siguiente punto, desactivar el éxito. Se trata ahora de un experimento muy curioso que se le ocurre a ellos para colaborar con los rotulistas del centro histórico, que además los conocen en esos paseos y en esas caminatas que hacen. Los rotulistas son los que hacían la publicidad, los carteles políticos, los hacían sobre metal. Entonces el trabajo era muy sencillo, se empieza, no sé si esto marca ahí, Alice en esos paseos ve una publicidad con una iconografía muy impactante,
que le inspira y va a hacer unas pequeñas obras de pequeño formato, hechas con encáustica, con óleo, que se las da a sus colaboradores, a sus rotulistas, que son Juan García, Emilio Rivera y Enrique Huerta. Había alguno más, pero bueno, estos son los más constantes, que ellos las van a copiar. Pero igual que se hacían los talleres del siglo XVI, que salía antes por aquí. Pero cada uno, como es lógico, en esa copia introduce sus variantes. Bueno, esto ya está muy bien, pero hay un paso más. Dice Ale, bueno, ahora yo con esas variantes lo que voy a hacer es incorporarlas. Y hago de nuevo otra obra pequeña que a su vez genera una nueva ronda de copias. Y luego otra, o sea que se planteaba un proceso sin final definido. ¿Qué conseguíamos con esto? Pues por un lado, reducir el protagonismo del maestro, ¿no? Del artista, ¿no? Que siempre está ahí en la cumbre con sus grandes ideas, y por otro, también lo que lográbamos es devaluar la idea de la obra de arte única, esto lo vamos a repetir más veces, y también el valor en el mercado, porque el mercado iba a ser inundado de obras y tampoco era muy difícil poner el precio, porque si solo tienes una, puedes poner un precio muy alto, pero si tienes no sabes cuántas, y decía Alice, lo que quiero es sabotear el mercado, o sea, aquí sí que hay una voluntad explícita, ¿no? Con una superproducción de imágenes. Esta serie se llamaban casi todas El Mentiroso y La Copia del Mentiroso. En alusión a que era muy difícil distinguir la copia de la inspiración de la obra primera, ¿no? De la obra original. Hay una variante que a mí me gusta mucho, que es el autorretrato de Alice. Me acordaba de la máscara que salía la otra tarde aquí, que me gustó mucho, aunque creo que esto, bueno, luego lo podemos hablar, pero quizá vaya en otra dirección. Él opaca su rostro, opaca los cuadros del fondo, que sabemos siempre que los fondos de los autorretratos muchas veces hablan del retratado, y lo que va a hacer es pasarse por los talleres de sus colaboradores para que puedan copiar su efigie, de la que por cierto salen moscas. Aquí tenemos otra vez las pinceladas surrealistas, y ellos van a poner en los cuadros aspectos definitorios de su estilo, ¿no? Pues Rivera las nubes, Guarda las flores, y García, que hacía muchos carteles políticos, estaba muy acostumbrado a las efigies, pues a poner bueno, como otras obras en las que también de las que no vamos a hablar, pero por citarlas, en las que también se bromea sobre el narcisismo, son El Embajador y Fabiola Project. El Embajador consiste en enviar un pavo real a la Bienal de Venecia. La verdad es que es muy, muy sencillo, pero tiene su gracia, ¿no? Alusión a los artistas que iban a la Bienal y luego se paseaban, se pavoneaban por las calles de la Serenísima, ¿no? Diciendo lo importantes que eran y presumiendo de su fama. Fabiola Project, que es más complejo, que empieza en el 92 y que está abierto hasta ahora, surge de la decisión de Alice de ir comprando en mercados de pulgas un retrato de Fabiola, de una tal Fabiola que al principio no sabe ni quién es, pero se da cuenta de que hay muchos pintores aficionados que la replican. Y luego investigando ve que el original es del siglo XIX y se ha perdido. O sea que tiene una gracia tremenda, porque estamos otra vez desacralizando al creador y a la obra original. Bueno, esto habría mucho que hablar, pero hay que ajustarse al tiempo y ya está. Bueno, acabamos con el último campo, que es celebrar lo improductivo. Y aquí he elegido una obra que estaba en curso. Está en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de México, y que se llama Juegos de Niñas y Niños. Pone una X, pero como no se puede leer con la X, supongo que quiere abarcar a estos, ese lenguaje inclusivo también, me imagino, por eso. Bueno, esto consiste en un archivo de más de 30 filmaciones de juegos callejeros que además están en peligro de extinción. Alice está muy preocupado por esto. Además hace un análisis. Se ha dado cuenta, o a él le parece, aunque los expertos podrían decir más sobre este tema, que pueden desaparecer por culpa del
aislamiento creciente de la infancia, que viene promovido por un lado por el miedo de los padres a que sus hijas e hijos jueguen en espacios públicos porque tienen miedo del riesgo, y por otro, por la invasión de las tecnologías que les retienen en sus casas, entretenidos, aunque de una manera muy dañina, porque se deshace el primer tejido social, y se aprende el individualismo. Es una pena tremenda esto. Bueno, yo no sé nada de educación, pero me parece que esto es muy grave, ¿no? Yo estoy bien, perdón, que se me va la idea. En la exposición del MUAC se colocan todos los vídeos en una sala única, como si fuera un patio de recreo, no hay ninguna sistematización, de tal manera que el espectador puede reflexionar por su cuenta sin ningún tipo de guía, ¿no? Como en la pintura de Bruegel, que también se llama Juego de Niños, las filmaciones de Alice están plagadas de innumerables metáforas sociales, innumerables alegorías. Vemos aquí una sociedad en apariencia anárquica, pero que se ha dado sus propias reglas que además tienen una gran perdurabilidad en el tiempo. Por curiosidad, a ver si hay algún juego que está también en las filmaciones de Alice. Y efectivamente encontré esto, seguramente hay alguno más. Es muy impactante, no sé, yo creo que habrá alguien más que haya jugado aquí a este juego, ¿no? De saltar, bueno, no sé, el de los aros yo no lo he probado, pero algunos sí. Y dices, madre mía, porque esto es Irak, Afganistán, esto es Bruegel, ¿qué está pasando con esto? También daría para una reflexión antropológica muy interesante, ¿no? Bien, aunque conceptualmente quizá esta obra nos está pareciendo más poética que política, aunque también Alice dice lo poético es político y lo político poético, o sea que yo esto no lo entiendo muy bien. Aquí los filósofos podrían ayudarme a esclarecer qué quiere decir, pero sí, es que los de arte son muy rasos mentalmente. Sí que he visto que puede haber algunas implicaciones con esto del subjetivismo, ¿no? La práctica totalidad de los juegos que filma Alice son socializadores, procesos socializadores. La autosuficiencia desaparece. Si hay algún juego que es más individual o que desarrolla habilidades individuales, he contado 3 o 4, no hay más. Pero en esos juegos es muy curioso ver cómo existen también los espectadores. O sea, no se escenifican aisladamente. Siempre hay otros niños jaleando, otras niñas, que amplifican la diversión, que incluso cantan canciones al protagonista eventual. Que por cierto está bajando la rueda por unas minas de cobalto. No da tiempo a que explicar todo esto, pero hay en todos los juegos muchísimas implicaciones y trasfondo, ¿no? Vemos además, y esto es muy importante, que estos juegos celebran lo improductivo, lo inútil que antes se comentaba en el coloquio, ¿no? Situándose en el polo opuesto del subjetivismo eficiente, el actuar despreocupado y alborozado del juego que se alza contra el beneficio y la urgencia del mercado. Hay incluso algún juego que se constituye de confrontación con el poder. Saben que esto es un partido de fútbol y saben que en Irak está prohibido este deporte. A lo mejor han visto la película Timbuktu, que se escenifica esto, ¿no? Y lo que hacen es jugar sin balón. Es un ejercicio de rebeldía en grupo muy potente que además subraya la inventiva de la resistencia. Concluyo. Bueno, después de este breve recorrido, creo que podemos afirmar que la manera en que Alice socava el subjetivismo no es devastadora. Se parece más bien a su intento de trasladar una montaña. A primera vista no hay grandes cambios, pero lo poco que se logra se va amplificando más tarde a través de la narración. De hecho, estamos hablando de aquí de esto, ¿no? Aquí en Madrid, en la Complutense, bueno, pues puede ser un ejemplo. Esa narración que viene avalada por la coherencia del artista, o al menos así me lo ha parecido. Entonces, sobre todo esto, claro, es muy discutible y habría que profundizar más y pues, contrastarlo más. Pero bueno, en su web, por ejemplo, los catálogos de sus exposiciones están en abierto. Eso es comunicación sobre beneficio. Y los vídeos
que registran sus obras, no solo se pueden ver sin tener que escribirte, que eso ya es un lío, ¿no? Es una barrera, sino que los puedes ver y los puedes descargar y utilizar en tus clases donde quieras, ¿no? Eso me parece pues una actitud muy sencilla pero muy concreta. Por otra parte, esa coherencia también se ve en su vida diaria, porque no colabora esporádicamente, sino que tiene a una gente con la que trabaja, a la que da voz en sus vídeos, porque cuando se explica, por ejemplo, juegos de niñas y niños, no sale él explicando la exposición, sale él, pero también sale Julián de Bosch, o sale en otros casos Rafa Ortega, están situados a un nivel parecido, ¿no? Esto me encanta porque es uno de los rotulistas, es Emilio Rivera, y en un vídeo llevo 20 años trabajando con él en su taller de Santa Catalina. O sea, no es algo de que quede bien, voy a poner colaboradores. Me acordaba mucho de Megas, que Javier Ortiz ha trabajado mucho de él, una frase que me encanta, ¿no? Que dice, a mí lo que me gusta es trabajar con amigos, ¿no? Es una verdad que te llena completamente y que tiene mucho peso. Bueno, acabo ya con esto. En esta subformación del subjetivismo vamos a tener dos palas para quitarnos esa arena, una es la cooperación, como me ha parecido a mí eso, y la otra, también fundamental, la poética de los intentos fallidos que Cuauhtémoc Medina, que no me he resistido a traerlo porque me ha ayudado tanto a preparar sus escritos, a preparar esto, que le quería traer aquí, aunque fuera solo su imagen, que él llama, esto es más fantástico, el poder del arte para conseguir no ser eficaz. La fuerza del arte para salirse de esa búsqueda del éxito individual a toda costa que abandera el neoliberalismo. El arte como el juego no tiene por qué ser útil. Es para los inútiles, que decía antes Antonio. Eso me lo llevo de estas, aunque solo con eso me lo llevo de estas jornadas, me ha emocionado, lo del arte para los inútiles. Bueno, pues eso, el arte y el juego no tienen por qué ser útiles, basta con que nos ayuden a salir del aislamiento. De esta mesa nos habla de máquinas inútiles y capitalismo de la víctima. Yo no tengo PowerPoint, o sea que si quieren encenderlo. Muy bien. Después de tres historias del arte, alguien que lo entienda con filosofía, me ha gustado mucho cada una de las intervenciones de Begoña, Javier y Miriam. Te tengo que quitar la razón en una cosa, y yo que los historiadores del arte no sois gente rasa en absoluto, y lo hago, dice un filósofo que se pasa el día entre historiadores del arte y de obras de arte y de proyectos positivos y jugando con la materialidad de las obras de arte. Muy bien. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias al departamento, al proyecto Crítica Estética y Política de la Subjetividad Neoliberal y de las tecnologías virtuales de control, a Antonio y a Begoña por invitarme. Y quería disculparme porque lo suyo es estar en el simposio entero. Yo el lunes tenía todo el día ocupado, me habíamos prometido alzar, lo digo para que me comprendan, ¿no? Hice un tribunal de TFM, aunque no estoy en la universidad, ayer estaba fuera de Madrid, solo que me disculpan. Y tenía también la duda de si voy a conseguir, si he conseguido hacerme cargo de quienes participan en el seminario, porque claro, en el folleto aparecía la palabra mágica, mágica para los que no estamos en la universidad, eréditos. Entonces lo he asociado a alumnos, pero aquí hay colegas, doctores, doctorandos, y después está la lectura. Muy bien, bueno, pues voy a intentar, por todos los medios, no somos los héroes porque son las 2:10, no han comido, y me parece que voy a intentar ser todavía más breve. Bueno, vamos a ver. El simposio se titula Crítica Estética, Estético-Política, pero en el primer borrador a mí me llegó Crítica Estética de la Subjetividad Neoliberal, que
que es obviamente un título militante, que cuando además uno se ve el texto de la convocatoria, pues debe entender neoliberal obviamente como un adjetivo directamente descalificativo. Y a estas alturas de simposio supongo que, en fin, en términos de partido de fútbol, crítica estética política 3, subjetividad neoliberal 0. Y obviamente eso es algo de lo que seguramente todos estamos de acuerdo. Me gustaría empezar, digamos, enseñando mis cartas en el sentido de cómo entiendo subjetividad neoliberal y por qué he elegido un título tan extraño: Máquinas inútiles y el capitalismo de la vigilancia. Por subjetividad neoliberal voy a entender, como supongo que todos los participantes, todos nosotros, la configuración ideológica que adquieren nuestras subjetividades o nuestras instituciones. Hay una expresión muy bonita de Michel D'Apolo que se llama subjetividad institucional. También las instituciones tienen subjetividad. Las que adquieren nuestras subjetividades en el orden político, económico y social neoliberal. El orden neoliberal tiene, en mi opinión, dos rasgos principales, simplificando. El primero es que entiende la realidad social y política primordialmente en términos económicos, o más bien en términos de competencia mercantil o de mercado. El segundo, que no estoy seguro de que sea tan compartido y tan claro, es que plantea al Estado dos exigencias en simultáneo. Por una parte, una intervención mínima o directamente una desregulación de lo económico, pero junto a ello garantías suficientes de estabilidad en lo social. Y eso es lo que explica que el neoliberalismo no solo puede compartir protagonismo político con las democracias liberales, sino también con los sistemas totalitarios o con los sistemas no democráticos, en el caso de China, me parece suficientemente obvio. Con respecto al tipo de intervención, alude a dos conceptos. El primero, máquina inútil, es una expresión genial puesta en circulación por Bruno Munari, el diseñador y artista italiano, en los años 60, para aludir a una serie específica de sus obras de arte, una de las cuales son unas trozos de maquinaria metidas en metacrilato como si fueran estas mariposas conservadas en ámbar, que tienen el título maravilloso de Fósil del século XX, o sea, fósiles del siglo XXI, pero que voy a usar aquí como una definición general de la obra de arte moderna o de la obra de arte en el museo. Una obra de arte en sentido moderno, una obra de arte tal y como es producida o configurada por la conciencia estética moderna, inaugurada por Kant, básicamente, es una máquina inútil. O en palabras de Boris Groys, me han dicho que he sido muy citado en este simposio, la obra de arte en el museo, buena parte de las obras de arte en el museo, en cualquier museo, sobre todo las obras de arte anteriores a lo que Hans Belting ha llamado el arte, la era del arte, es decir, el arte del siglo XX, es diseño desfuncionalizado. Y es diseño desfuncionalizado o es una máquina inútil gracias al museo, que separa la obra de arte de la vida. La obra de arte pasa a ser un objeto que no tiene una función más allá de la de ser una obra de arte, es decir, algo con un valor en sí mismo y no como las máquinas, un coche por ejemplo, algo cuyo único valor sea el de ser un medio funcional para un fin, como por ejemplo trasladarse de lugar. Esto es lo que en terminología benjaminiana sería la diferencia entre el valor de uso y el valor de posición. La segunda expresión, capitalismo de la vigilancia, no se le ocultará a nadie que es el nombre que Shoshana Zuboff ha usado para su extensísima descripción del último estadio de la evolución del capitalismo, el de la era de la transformación tecnológica y digital. Su libro, entre tanto está traducido al castellano, tiene en inglés 690 páginas, pero su tema, en mi opinión, está resumido en la página 490, en la que Zuboff cita una frase de un artista que trabaja en Berlín, que se llama Adam Harvey, y que dice, una especie de pieza de neón parecida a la de Joseph Kosuth: el selfie de hoy es tu perfil biométrico de mañana. Y aquí voy a hacer un spoiler. Creo que el veneno de la cultura de hoy no es tanto el neoliberalismo como el capitalismo de la vigilancia. Y ese capitalismo de la vigilancia está muy presente, no solo en la mentalidad neoliberal pasada por la transformación digital del principio del siglo XXI, está presente en lo que Peter Drucker llama la institución arte contemporánea. En mi mundo,
una frase que se oye con muchísima frecuencia en galerías, en exposiciones, en montajes de exposiciones, en instalaciones públicas, es qué bien funciona esta pieza. Bueno, lo que voy a intentar modestamente, aunque sobre todo me interesa que haya algún calambre y que lo importante que es el debate pues, sea fructífero, es, digamos, intentar dar una vuelta de tuerca en la medida en que me sea posible o que lo consiga, porque me parece que no es lo mismo criticar a la marioneta que criticar al marionetista. Y me da la impresión de que si nos enfocamos excesivamente en un término que, en mi opinión, empieza a estar bastante exhausto, que es el neoliberalismo, perdemos de vista que el neoliberalismo hoy no es el marionetista. El marionetista es el capitalismo de la vigilancia, o el capitalismo, no el capitalismo tardío del gobierno de Jameson, el capitalismo en la era de la responsabilidad. Bien, en todo caso, el objetivo del grupo de investigación y de este simposio es hacer la crítica estética y política de la subjetividad neoliberal. Es la crítica de la subjetividad neoliberal desde la conciencia estética. Y aquí empezaban mis dificultades cuando intentaba preparar algo razonable para esta intervención. Aprovecho también para agradecer que este tipo de invitaciones, por eso me da mucha vergüenza haber venido especialmente para mi intervención, la de mis compañeros de mesa. Es el tipo de, digamos, de retos que te hace, pues, quizás avanzar en algo que te preocupa, pero a lo que no le has dedicado suficiente tiempo. Digamos que al pensar que el objetivo del simposio de hacer la crítica estética política de la subjetividad neoliberal desde la conciencia estética, empezaban mis dificultades porque la primera pregunta que me hacía es ¿desde qué conciencia estético-política o desde qué conciencia estética queremos hacer esa crítica de la subjetividad neoliberal? ¿Desde la conciencia estética moderna, la que inaugura Kant de la crítica del juicio, o sea, la que nace en el siglo XVIII en Europa y se ha configurado desde entonces en las democracias liberales occidentales creando un ámbito de objetos autónomos con respecto a las transacciones económicas? La llamada cultura, porque si quieren ir al campo de las artes plásticas del museo, o desde la conciencia estética contemporánea, es decir, aquella desde mediados del siglo XX, yo diría que en realidad ya en el XIX, con toda la escuela de la sospecha, y desde luego los primeros compases del XXI, más bien es una conciencia que reflexiona y actúa desde la conciencia de que también la práctica del arte y la conciencia estética moderna forman parte del sistema capitalista, es decir, lo que llamamos habitualmente la industria cultural. No voy a avanzar respondiendo a la pregunta acerca de si esa crítica debe hacerse desde la conciencia moderna o desde la conciencia antimoderna, tardomoderna, posmoderna. Pero cuando uno empieza a pensar en esas dos vías, inmediatamente se encuentra con dilemas. Se encuentra con dilemas que a veces complican, digamos, los antagonismos. Se encuentra con dilemas que, por decirlo, citando a artistas que han aparecido esta mañana, complican algo esa diferencia radical que nos gustaría establecer a todos, aquí primero, entre Jeff Koons exponiendo en Versalles y Hans Haacke haciendo una acción en el MoMA, en el Whitney. Si tuviera que poner un subtítulo de mi intervención, quizás lo llamaría de la crítica del juicio a Francis Alves. Eso va a ser. Bien, bueno, para ambas posibilidades, tanto yo no decide criticar el neoliberalismo desde la conciencia estética moderna o desde la conciencia estética, digamos, tardomoderna, creo que el lugar clásico de la crítica estética política a la subjetividad neoliberal sigue siendo ese capítulo de la dialéctica de la ilustración del año 40 de Adorno y Horkheimer. Horkheimer, por cierto, es un señor cuyo primer escrito conocido es su tesis doctoral sobre la crítica del juicio de Kant. Ese capítulo que se llama Industria Cultural, la ilustración como engaño de las masas. Tiene narices que hace unos años alguien pensara que alguna dirección general del Ministerio de Cultura tiene que ponerse su dirección general de Industria Cultural. Perdón, yo podría tener agua porque me estoy quedando con la boca seca. Lo siento. Muy bien. Bueno, ese
Este capítulo, como todos ustedes conocen, pues incluye una larguísima argumentación que se puede resumir en que lo que los franco-cristianos llaman la razón instrumental pues es hegemónica y aliena nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, porque gracias a la industria cultural nos suministra un concepto para cada una de nuestras instituciones. Y esto es algo más que una frase feliz. Esto significa que la industria cultural piensa y conoce por nosotros, porque en estricta observancia kantiana, subsumir una intención bajo un concepto es conocer, es pensar. Es lo que hace, no se hubiera pensado bueno de Horkheimer y ahora no considero que era si hubiera podido trabajar con un corrector de Word, por ejemplo, de cómo a cada intuición la máquina te ofrece varios conceptos, ¿no? Bien, lo que la Escuela de Frankfurt, en mi opinión, ya teorizaba en los 40 como una cosa industrial es lo mismo que creo que se ha criticado durante los últimos 40 años como una consecuencia del capitalismo financiero internacional. Pero el capitalismo ha mutado, había escrito, en los últimos 20 años. No, ha mutado en los últimos 10 años. Y del mismo modo que el capitalismo industrial clásico fue sucedido por el financiero, este lo ha sido por el de la vigilancia. El primero explotó la naturaleza, el financiero explotó el valor de cambio de los bienes y el llamado capitalismo de la vigilancia explota la naturaleza física, también el valor de cambio de los bienes, pero sobre todo explota la naturaleza humana misma, nos explota a nosotros. Este es mi punto de partida. Y a continuación, no quiero extenderme mucho, pues quisiera casi acabar planteando una hipótesis sobre lo que me parece que es el nudo de las relaciones entre lo que se podría llamar el ultracapitalismo y la conciencia estética o la conciencia estético-política, con la esperanza de que sirva al debate sobre la crítica estético-política a la subjetividad neoliberal planteada en este congreso, en el que seguro que si vamos tarde, porque lo más importante de los congresos son los pasillos y los debates, no hay mucha gente que sale a hablar y a contar sus cosas, ¿no? Pero digamos que cuando trabajaba sobre esta ponencia pensaba que lo que aquí se llama, lo que en el statement del congreso se llama crítica estética política de la subjetividad neoliberal, pues la crítica estética política funciona como el polo positivo y la subjetividad neoliberal como el polo negativo, que lo interesante es que salten chispas y que esa chispa pues de alguna manera encalambre y dominen el debate. Y en ese sentido espero que entiendan que no tengo ningún afán de llamar la atención o de plantear una tesis extravagante o una hipótesis absurda, simplemente que me parece que a veces iluminan más hacer ver los paralelos, por lo menos en mi opinión, en vez de existir los antagonismos entre estos dos. Mi hipótesis, que lanzo para su despedazamiento o exclusión, es que la conciencia estética moderna y la inaugurada por la Ilustración europea ha sido para el arte y sus instituciones desde aproximadamente 1790 hasta 1960, lo mismo que el orden neoliberal para la economía y la sociedad entre 1980 y hasta hoy. Ambos han producido básicamente y en simultáneo autonomía y desregulación, una para los bienes simbólicos, la cultura y el arte si quieren, otra para los bienes de consumo y al mismo tiempo contextos estables, una para las instituciones del arte, otra para el mercado. Ha producido en vocabulario kantiano genios y universalidad subjetiva. La economía neoliberal, obviamente, quiso desregular o quiere desregular la economía liberándola de la tutela del Estado. La conciencia estética moderna se inaugura desregulando el arte, liberándolo de la tutela de la tradición e instaurando sobre todo la regla de no seguir las reglas. ¿Qué contextos estables son esos? Bueno, en el caso del neoliberalismo, el mercado desregulado, nacional e internacional, con ciertas garantías de estabilidad política, y en el caso de la economía de los bienes simbólicos, lo que Burger le llama la institución arte, y si quieren dividirlo todavía más, el museo, por un lado, y el mercado o la economía del arte. Bueno, este tipo de desregulación con contextos estables, que es, digamos,
una expresión contradictoria con lo que técnicamente podríamos llamar revolución. Creo que ha sido exactamente la nota paradigmática del orden neoliberal y del arte desde las vanguardias históricas y hasta hoy. Y por eso ha podido afirmar alguien que seguramente ha leído, y si no se lo recomiendo, la artista alemana Hito Steyer, que los free ports, que los espacios fuera de las autoridades fiscales son los espacios, estos espacios desregulados son la versión de la autonomía del arte de Kant en la era del capitalismo globalizado. Esta es mi interpretación, pero si piensan que estoy exagerando lo que dice la obra de Steyer, seguramente muchos han leído Duty Free Art, pero me parece importante darle voz y que vean que lo que ella dice es mucho más radical de lo que estoy diciendo. Según el visor Ngram de Google, el uso de la palabra imposible ha caído abruptamente desde mediados del siglo XX. ¿Pero qué nos dice este dato a nosotros? Quizás solo significa que las condiciones de posibilidad como tales están sujetas al cambio. ¿Están tanto lo posible como lo imposible definido por condiciones históricas externas? Lo interesante es que una artista conceptual contemporánea alemana cite, como hace a continuación, a Kant. Según Immanuel Kant, el tiempo y el espacio son condiciones necesarias para que podamos percibir o entender las cosas. Creo que aunque no lo diga, Hegel entiende muy bien que para construir su estética Kant tuvo que desembarazarse del espacio y el tiempo como condiciones a priori de la sensibilidad para crear un espacio en el que el tiempo y el espacio de la vida, de la física, está excluido, que es el museo. Pero dice, sin el tiempo y el espacio, el conocimiento, la experiencia y la visión no podrían desplegarse. Kant llama a esta perspectiva crítica. Con estas ideas en mente, ¿qué tipo de tiempo y espacio son necesarios para que el arte contemporáneo sea mainstream? O más bien, ¿qué dice la crítica del arte contemporáneo sobre el tiempo y el espacio actuales? Para resumir, esto es bueno, brutalmente una pila de textos académicos, 2 puntos, el arte contemporáneo es posible gracias al capitalismo neoliberal, además de Internet, las bienales, las ferias de arte, las historias paralelas emergentes y las crecientes desigualdades en los ingresos. Y por eso se entiende que el mejor escenario para las artes haya sido y siga siendo el de las democracias liberales occidentales, en las que su práctica puede aprovecharse de un contexto político y social que, por una parte, permite la desregulación continua de lo ordenado en que consiste el arte, sin riesgos a la estabilidad del contexto, y por otra, es lo suficientemente estable para que el sistema económico y simbólico del arte siga funcionando. Y ese es el escenario vigente en la práctica totalidad de las democracias liberales occidentales. Hasta aquí la descripción de lo que, en mi opinión, está ocurriendo, donde, en mi opinión por lo menos, estos polos antagónicos de la crítica teórico-estética y el neoliberalismo no están tan separados como podría parecer. En todo caso, dicho esto, la pregunta a la que creo que debería responder cualquier análisis crítico del neoliberalismo desde la estética o del ultracapitalismo de la militancia desde la estética sería esta. ¿Cómo pueden articularse hoy las economías de la producción y el consumo, las del mercado, Hayek, Chicago, con las economías de la creación y el derroche, las de la cultura, Bataille, lo improductivo, lo inútil de Francis Allen, en nuestras democracias liberales? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, por eso hay un simposio sobre estos temas, y la razón es que los objetos de los intercambios simbólicos y comerciales participan de ambos órdenes económicos. No hace falta haberse leído El Capital y no hace falta haberse leído incluso a Bataille para darse cuenta de que, para empezar, todo objeto del mundo es una máquina. Y esa máquina o ese objeto tiene siempre un valor de uso, que es el que tienen los objetos con una función, los bienes de consumo o los bienes producidos por eso que llamamos diseño, que digamos incluye ese factor novedoso de la belleza. Tienen además, en segundo lugar, un valor de cambio, el acuerdo al que hemos llegado sobre el valor dinerario que tiene ese objeto, y por último tiene un valor de exposición, ese que tienen los objetos desfuncionalizados, las máquinas inútiles, las obras de arte en las instituciones del arte. La autonomía estética de los objetos, que es estrictamente correlativa a la autonomía
autonomía de la conciencia estética, tal como es inaugurada en el siglo XVIII y que es estrictamente paralela a la creación de la gran condición de posibilidad del juicio puro de gusto que es el museo moderno. Esa autonomía estética de los objetos que inauguró la conciencia estética moderna y transforma objetos con valor de uso en objetos con valor de exposición, en cuanto entran en el museo, también está sujeta a una economía del intercambio, lo queramos o no. La del mercado del arte, por un lado, la economía dineraria, y por otro lado, la economía simbólica, la acumulación de diferencias de capital simbólico, tal y como la ha teorizado desde la sociología, por ejemplo, Bourdieu. Y la razón de ello es que, aunque todo objeto que adquiere valor de exposición en nuestro contexto artístico pierde automáticamente valor de uso, no pierde su valor de cambio. Y esta ambigüedad, que me parece constitutiva de la comprensión occidental de la obra de arte, en particular, me hace descreer de, digamos, los antagonismos demasiado marcados, las críticas y soluciones maximalistas al sistema capitalista, las versiones, quizás no del todo conscientes, de hasta qué punto lo que no parece formar parte del modelo neoliberal o capitalista sí que forma parte del modelo liberal o neocapitalista, y esa es la razón por la que creo que algunas críticas, o en general las críticas al ultracapitalismo de la vigilancia o al neoliberalismo, como lo prefieran, desde la estética y desde la estética política, deberíamos, cuando las hacemos, asegurarnos de que no estamos con ellas podando el árbol, pero no cerrando la rama que da malos frutos, sino aquella en la que nos estamos apoyando. Creo que probablemente, quizás trabajar entre artistas y trabajar en instituciones, y hacer cosas tan materiales como las exposiciones y tratar de contar las ideas propias a través de las obras de arte y no directamente, me ha dado, digamos, me ha bajado los humos filosóficos y me ha hecho pensar que a veces el lenguaje indirecto es mucho más práctico o mucho más eficaz, y por eso creo que es mucho mejor el estudio demorado de cada caso y del tipo de evolución o revolución que debe aplicarse a cada institución, a cada experiencia, a cada programa político de cultura de cada partido, a cada estrategia artística, a cada museo, a cada país, a cada sistema político. Haciendo la pregunta de cómo salva cada una de esas instancias un artista, una institución, un partido político del gobierno, un responsable de los llamados ministerios de cultura. ¿Cómo salva cada uno, en cada uno de esos casos, las máquinas inútiles en el nuevo capitalismo de la vigilancia? Es decir, cómo conseguimos hacer sitio, y un sitio digno, no un sitio secundario, a aquello que, digamos, en el contexto de aquello que es necesario, pero que no es importante, que es la máquina útil, a aquello que, aunque no sea necesario, es lo realmente importante, que es la máquina inútil, la máquina que se ocupa del sentido, del derroche, aquello que está por debajo también de la economía entendida en su sentido literal. Y por eso termino. Ayer, mientras terminaba de echarle un ojo a esta presentación, me puse a leer un texto de un escritor al que he leído alguna cosa, que ha escrito mucho para el Time, para el Biblioteca, libros sobre anécdotas, historias que le han pasado a lo largo de su carrera, y contaba que una vez, mientras trabajaba en la revista Time, pues compartió una tarde entera con uno de los editores, viendo en el archivo un montón de dibujos, de fotografías, de fotomontajes, que tenían todos escrito en rojo NR, Not Running. O sea, dibujos que se habían planteado para portadas, pero que finalmente la dirección había decidido que no eran los habituales. Saben que Time muy frecuentemente tiene portadas temáticas. Y uno de ellos, para el que había trabajado Claes Oldenburg, el artista, iba a tratar, en un número especial de Time, sobre el establishment. ¿Qué es el establishment? ¿Cómo se puede criticar el establishment? ¿Cómo se puede ser consciente del establishment y cómo podemos
dejar de formar parte de él, o criticarlo, o hacerlo saltar por los aires. Finalmente, ni el dibujo ni el tema acabaron en la portada, porque el equipo editorial de la revista no conseguía ponerse de acuerdo sobre si ellos pertenecían o no al establishment, en cada uno de los casos que podían hacer. Bueno, creo que cuando pensamos estas cuestiones acerca de la crítica estética política de algo lo que ya estamos viviendo, que es esta especie de capitalismo de la vigilancia que ha dejado cortas las ecuaciones más perversas planteadas por la Escuela de Frankfurt, es algo que tenemos que tener en cuenta. Gracias. No sé si... bueno, como se ha planteado, podéis plantear alguna cosa. Estamos aquí un poco, Vamos a sí, aquí. Sí, estamos aquí. Sí. Bueno, yo primero agradeceros a las conferencias, que me han parecido todas me han interesado las tres mucho, las cuatro. Tengo un montón de cosas que decir, pero no lo voy a decir. Voy a decir alguna cosa, un poco al punto. Primero, tu comentario de la obra de Haneke me ha recordado una obra curiosa, una obra inexistente, una obra imaginada y después producida, que es la que imagina Houellebecq en el mapa y el territorio, porque Houellebecq imagina un cuadro que se titula Damien Hirst y Jeff Koons se reparten en el tema del arte, que luego se acababa haciendo, ¿no? Entonces, me parecía que era un complemento perfecto, 20 o 30 años después, ¿no? Desde Haneke. Bueno, eso es como un apunte. Luego quería hacer una reflexión general así sobre el encuentro, porque me parece que el primer día quizás las categorías estéticas que funcionaron fueron fundamentalmente lo siniestro, lo terrorífico, categorías digamos negativas, ¿no? Y sin embargo, en estas segundas partes del Congreso, las categorías que han aparecido ayer y hoy son categorías quizás positivas, en el sentido de que quieren dar una recepción del neoliberalismo y de la sociedad neoliberal un poco en la medida de lo que se decía al final, no sé si de reconciliación, pero sí de relativizar los antagonismos, ¿no? Quiero decir, lo improductivo, el juego, lo inútil, pero también lo frágil, lo delicado, lo pequeño, lo vulnerable, o sea, una serie de categorías estéticas que yo creo que merecería la pena repensar. Por cierto, en la última reunión de SEITA se habló de hacer un mapa de categorías y me muestra que en la conferencia también estáis con esas ideas. Creo que sería bueno conjuntar mapas bastante coherentes, ¿no? Y luego, a la hora que a mí me provoca vuestras bromas sobre historia del arte y estética, sobre las ciencias de historia del arte y estética, me provocan, porque yo soy de filosofía, pero doy clases de historia del arte, soy del área de historia del arte. O sea, que también soy muy raro, como todos los somos aquí, ¿no? Creo que una buena forma de juntar estética y historia del arte sería pensar en una exposición, ¿no? Es decir, una exposición, un museo imaginario que creo que se ha ido diseñando estos días, ¿no? Porque yo imagino un museo imaginario en el que hay máquinas inútiles de los surrealistas, por ejemplo, de Duchamp, de Picabia, ¿sí? Encuentro también el pop en esa exposición, en ese museo imaginario. Encuentro, por supuesto, a Damien Hirst y a Jeff Koons. Encuentro el apropiacionismo y encuentro a Alice. Es decir, que creo que cualquiera en esta mesa podría pensar en lo que sería una exposición virtual, ¿no? Digamos, un museo imaginario sobre subjetividad en relación con el consumo, con el narcisismo, y todos tenemos aquí también los soportes conceptuales que darían sostén a esa exposición. Me parece que solo eso justifica este encuentro. Creo que eso es lo que quería decir. Me ha parecido muy interesante también, yo quiero entrar también a ese trapo, la propuesta última de una revisión del antagonismo entre neoliberalismo y arte, ¿no?
Y me ha recordado algo que siempre me preocupó, y es Daniel Bell, las contradicciones culturales del capitalismo. Hay un momento en el que él explica ese divorcio entre el liberalismo económico, y es el momento en el que la burguesía se hace conservadora en el arte y sigue siendo liberal en lo económico, que en el fondo es un choque similar al que Luis proponía el otro día, porque hubo momentos en los que el consumo se entendió como algo progresista, en el sentido que el consumo era indicador del estado del bienestar, de las masas que consumen son masas que se liberan, y sin embargo hay un momento en el que el consumo empieza a ser sospechoso quizás de una disolución de la subjetividad, de una pérdida de la concepción de la persona, digamos, empieza a tener tintes casi distópicos, ¿no? Y entonces me parece que esas mediaciones, Antonio también ha insistido mucho estos días en el Congreso, en que las metáforas y no solo las metáforas, las relaciones con los conceptos también son muy relativas y dan para justificar una cosa y también la contraria. Muchas gracias. Yo también tenía, no sé cómo vamos a hacer, pero los comentarios y luego todos los... Sí, porque tenemos que irnos a las 3. Reunimos todas las preguntas y luego ya respondéis. Vale, yo muy brevemente, bueno, me ha encantado la sesión. Y sí que quería un poco al hilo de lo que me ha dicho durante el propio Congreso. Me da la sensación, ¿no?, de que el arte, con todo lo que ha cambiado y lo que muestra la historia del arte, no se diferencian tanto lo que es la actitud artística o lo que es el artista respecto a lo largo de la historia. No veo tanta diferencia como sí la veo entre el tipo de subjetividad que crea el capitalismo en la era de la revolución digital con el ser humano. Es decir, yo claro que en el neoliberalismo hay arte, obviamente, hay muchísimos artistas muy buenos, fantásticos, como lo ha habido en todas las épocas. Yo no creo que haya oposición neoliberal, quiero hacer esa oposición, no me la creo. El arte se canaliza a través del neoliberalismo. Lo que sí que veo es que esa revolución digital de la que estás hablando, de la que has hablado en el último momento, trata al sujeto de un modo que no es artístico. Es decir, no es un medio artístico. Lo que hace con nosotros la tecnología, ese tipo de tecnología, este capitalismo de la vigilancia, no es desarrollar potencialidades artísticas. Y eso es lo que me preocupa más. Claro que va a haber siempre... y eso que creo que tiene que ver con el capitalismo de la vigilancia también. Yo también lo relaciono con el consumo. Y por eso también engarzo con lo que ha dicho Begoña, con la transformación del consumo. Porque el consumo es de las clases medias. Hoy en día el neoliberalismo pervive el consumo como ideología, sí, pero dentro de una contradicción, que es que se busca el consumo a la vez que se quiere empobrecer a la gente. Eso es contradictorio. Entonces, de ahí un capitalismo de la vigilancia o capitalismo de la atención que no utiliza esa atención para que consumamos, lo utiliza para lo que sea. O sea, utilizará nuestra atención para lo que sea. Utilizará la vigilancia para lo que sea. A veces será el consumo, otra vez será para determinar el voto, otra vez será para lo que sea. Es un medio que acumula y luego ya, ¿en qué será ese uso? Ya será diferente. Entonces pero bueno, básicamente me quedaría ahí, ¿no? Creo que el arte es una relación activa con el mundo. Activa. Y es lo que vemos en la historia del arte. Con el entorno. El capitalismo, el nuevo capitalismo y los medios digitales que ponen al alcance, creo que no es una relación activa con el mundo. Y eso es lo que yo veo también con los niños, en el mundo de la educación, y al hilo de la ponencia que has dicho. No, que yo no creo que los niños, ese juego sea improductivo. Al revés, es la condición de posibilidad de un humano, de un adulto activo, es un niño improductivo, un niño que juegue, ¿no? Ese es el tipo de... sé que no es un discurso ordenado, pero es el tipo de intuiciones que me llevo un poco también de esta sesión y quería hablar de esto. Begoña. Sí, ¿alguien más que...? Precisamente para mí. Bueno, y tiene que ver también con lo del capitalismo de la vigilancia, porque quería escuchar. El tema del simulacro, que ha sido la exposición, el núcleo de tu exposición, y Baudrillard y demás, me recuerda mucho una visión positiva que tiene Carniola del simulacro, ¿no? La edad de los simulacros, que fue amigo de como la contraparte, la némesis fue durante un tiempo, que luego escribió obras críticas contra Debord y la sociedad del espectáculo.
es un canto del simulacro. O sea, Berniola realiza un canto, es una manera de librarse del sujeto metafísico occidental. Yo tenía problemas con eso en nuestro contexto actual de capitalismo de la vigilancia, ¿no? Observando, recuerdo leyendo el libro de Harku de la sociedad de la exposición, donde analiza las plataformas, etc. Precisamente las plataformas son maravillosas lo que hacen, ¿no? Crean doppelganger de nosotros, y ese doppelganger con sus algoritmos y demás historias finalmente construyen alguien más real que nosotros y que sabe antes que nosotros cuáles son nuestros deseos. O sea, lo que construye ese capitalismo de la vigilancia, las plataformas, etcétera, hace realidad esto, realmente que el mapa sea antes que el territorio, el doppelganger que crean con los algoritmos y demás, ese doppelganger, ese doble que luego nos ofrecen con sus gustos y demás, y tenemos que parecernos a él. Somos nosotros los que terminamos pareciéndonos a ese doppelganger, a ese doble que ha creado el capitalismo de la... el mundo este del simulacro, claro, y esta hiperrealidad, obviamente, pues a mi juicio es empobrecedora, impide que exista una afuera. El problema que tiene el neoliberalismo es ese, es que es empobrecedor. No sé si conecto con lo que estaba diciendo Luis, pero creo que es empobrecedor porque llevar las categorías, de cierto modo, lo que a mí me molesta del neoliberalismo frente a lo que ha sido el homo economicus en otras épocas, es que tiene un carácter totalitario, es que esos valores, el valor de la competencia, etcétera, de la utilidad, se llevan a todas las esferas. Hubo otras épocas, cuando surge el liberalismo, en las que claramente se diferenciaba entre la esfera del arte, la esfera de la familia, la esfera de la religión, etcétera. En nuestro mundo cada vez es más difícil. En todas las esferas se funciona igual, y obviamente en el arte también. Bueno, quería hacer esa reflexión sobre la relación tan intensa que existe hoy entre el pensamiento del simulacro y las tecnologías digitales y el capitalismo de la vigilancia. No, yo solo quería comentar que Era otra pregunta, sí, en relación un poquito con la cuestión de la idea de representación o del dispositivo de representación que hay ahí, y solamente traer a colación un poco pues la idea de la representación prohibida de Mansi, ¿no? Que me parece que apunta a algo interesante, que es que la ausencia es lo que atraviesa toda presencia, ¿no? En la representación, y en ese sentido nunca habría un equivalente exacto entre la representación y la realidad. O sea, la realidad está configurada a través de ese dispositivo representacional, no hay una realidad ahí aparte. Y a veces, bueno, creo que puede ser interesante para trabajar con esta idea de simulacro que tanto nos atraviesa, y recuperar la figura del doppelganger me parece muy interesante porque es muy siniestra. Entonces genera ahí una apertura, pero yo entiendo que no soy ninguna experta en Baudrillard, pero la cuestión del simulacro también precisamente es la positividad absoluta de esa simulación, de esa transparencia, esa visibilidad absoluta a la que oprime cualquier ausencia que en realidad es el eje de la representación. Y en ese sentido, bueno, realmente si estamos todavía, ya que se cuestionaba ¿no? el marco cambiado, si realmente estamos en esa misma idea civilizatoria de representación, ¿no? Porque realmente la transformación con la incorporación de lo digital, y no solo eso, ¿no? Sino del simulacro y previamente de esas pretensiones de visibilidad absoluta, presencia absoluta, que ya hemos visto, por ejemplo, en el hiperrealismo fascista, ¿no? Esa voluntad de visibilidad absoluta es la del fascismo, ¿no? En realidad, por la interpretación de Nancy, digo, como que la representación se acaba en los campos de concentración. Bueno, y si no me pierdo entre las dos, pero
acabas de mencionar el realismo fascista, o sea, ese realismo no tiene nada que ver con el hiperrealismo. Son dos elementos diferentes, estudiados con atención por una parte, ¿no? Por otra parte, la correspondencia, claro, exacta, la realidad, lo que se representa, bueno, pues tampoco. Lo que pasa es que el término simulacro ha sido utilizado en un contexto concreto que era como para todos estos símbolos. Podríamos hablar de un simulacro en un sentido positivo, que es lo que planteas tú, ¿no? Como hablamos de narcisismo positivo y negativo y otras cuestiones, ¿no? Ahí en un sentido positivo es Permiola y en un sentido claro, negativo sería esto que he esta comentado idea, sobre Harold. Esta idea de la movilidad en cuanto a la sociedad de consumo y como el símbolo, ¿no? Sustituye a lo que hay real, como la reproducción múltiple también. Entonces se ve claro, me parece, ¿no? Un apartamiento de lo natural cuando el ejemplo que os ponía de paisaje, pero creo que es todavía más claro el ejemplo de Marilyn. A mí ahí es que me parece, ¿no? Es cuando se crea, ¿no? De una manera ficticia un personaje por dinero, ¿no? Se da que para lecturas de género y otras historias, y sin embargo se pierde en ese simulacro de efectividad económica a un sujeto real que creo que es mucho más importante. No sé si he respondido a algo, o si he matizado, ¿sí? No sé. Y luego es que no quiero comentar a veces, pero por no oírme, cuando nos decía Luis Villacañas, que ya él y yo hemos hablado sobre el consumismo, sí, consumismo, no, pues después de su ponencia, pero bueno, yo pensaba que seguía existiendo, solo que en situaciones sociales más precarias, pero sigue existiendo, y yo lo he visto, lo veo, y os hacía el ejemplo concreto de países del este recién salidos del comunismo que se quieren incorporar al modelo de vida occidental, pero al modelo consumista, o sea, esto vivido por mí por lo menos de primera mano, ¿no? Pero aparte de esto, la revolución digital, que trata al sujeto de un mundo artístico, ¿no? Decías tú, ¿verdad? En muchos aspectos también, pero yo creo que esto es una cosa que yo estoy estudiando y reflexionando aparte, también ha abierto al sujeto un ámbito artístico nuevo, no solo arte digital en general, sino que precisamente a través de esa gran pantalla global en la que estamos todos creando. Y entonces ocurre un hecho político, social, no sé qué, y de repente cualquiera se ha convertido en ese esquema que teníamos de artista, obra de arte, receptor básico, ¿no? Cualquiera de nosotros, cualquier anónimo se convierte en un artista que crea algo y que llega a un público inmenso, porque los parámetros de eso han cambiado todos, ¿no? Llegan las redes y de repente te llega un meme, por decir yo, que modifica una obra artista, que crea un mensaje, o que es en sí misma obra, que ha sido hecha en la Unión Soviética, te llega aquí y la de aquí llega allá, ¿no? Entonces creo que no solo es dañino, ¿no? Sino que se ha cargado solamente al hombre creativo, sino que me parece, no lo sé, yo esto lo estoy estudiando con calma, que también está creando una nueva forma, un nuevo campo para la creación artística, y que cambia todo, cambia la figura del creador, que ya no va a ser a lo mejor el gran artista genio, cambia la forma de crear la obra de arte y cambia a los receptores y todo esto. Bueno, esto me decía respecto al tema de lo digital. No sé si me expliqué, se ha entendido bien. Yo tengo recogidos incluso la actuación sobre las propias obras de arte históricas transgredidas, ¿no? Transformadas para crítica política, social, a través de los memes. Y muchísima gente muy joven, alumnos nuestros, ¿no? Conocen a la obra antes por el meme que por la obra original, ¿no? O sea, cuando ven, yo que sé, la joven de la perla, dice, anda, esta es la del anuncio de no sé qué, cosas de este estilo, ¿no? Para el bueno, era un cambio también importante, me parece. Bueno, y luego me cedo la palabra. Es que no sé si os había preguntado algo vosotros. No, Miguel Corella, ¿tú era comentario o pregunta? No, pregunta. No sé. ¿No hay más preguntas? Bueno, son casi más. Por eso, bueno, pues agradeceros vuestra atención. Creo que ha sido, dentro del discurso general, un punto de vista diferente